muchas gracias. Una vez más, te hemos dado gracias en este día. Estamos agradecidos contigo. Señor, y hoy estamos aquí, un domingo especial, domingo que tú hiciste, y que nosotros nos alegramos en este día, Padre. Te pedimos en el nombre de Jesús que tu gracia, tu favor y tu misericordia nos acompañen en esta mañana, Señor. Y juntos, como iglesia, como una congregación, Padre, te pedimos, Señor, que nos permitas poder entender tu palabra. Que nos permitas que hoy tu palabra sea clara como este día, Señor, y dulce como la miel. Y que cada uno, Señor, de lo que los vamos a recibir, Padre, podamos ponerla en práctica. Líbranos de solo ser oidores. Ayúdanos a ser hacedores de tu palabra, porque eso es lo que trae bendición. Espíritu Santo, habla y quita todo estorbo. Padre, que todo ojo pueda ver y que todo oído pueda escuchar las profundidades de tu palabra, las bendiciones de tu palabra. Te amamos y te bendecimos. Espíritu Santo, declaramos que tú estás acá y que eres tú quien ministras con poder. Muchas gracias por la oportunidad que me das. Padre, tú sabes, Señor, que te he dicho, heme aquí, envíame a mí. Te doy gracias, creo en ti, creo en el poder de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Quiero que hoy meditemos en una palabra que está en Romanos 6. Nos vamos a dar cuenta, yo creo que todos sabemos, ¿verdad? Y no podemos ignorar que el hecho de que estemos aquí no significa que seamos perfectos. Todos cometemos errores, todos hemos pecado, todos hemos hecho cosas que no le han agradado al Señor. Pero es bueno conocer la palabra del Señor y que ese conocimiento nos ayude a poder agradar al Señor con nuestras vidas y no agradar al enemigo a través de nuestro pecado. Así que la palabra de hoy nos va a enseñar, ¿verdad?, acerca de lo destructivo, de lo malo y de lo engañoso que ha sido el pecado en nuestras vidas. Y quiero que nos vayamos a Romanos 6, el versículo 12. Bien claro nos está diciendo en su palabra, dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. La palabra dice: no reine, no gobierne, no se enseñoree. Dice su palabra, no obedezcamos al pecado. El pecado es algo que nos acecha a todos, los que estamos dentro y los que estamos fuera de la iglesia, los que hemos recibido al Señor y los que no hemos recibido al Señor. La verdad es que el pecado está viendo, como dice su palabra, ¿verdad? En Efesios dice que el pecado y el enemigo anda como león rugiente, viendo a quién devorar. Pero en esta palabra el apóstol Pablo nos está diciendo que no reine, que no gobierne, que no se enseñoree de nosotros. ¿Por qué? Nos vamos a dar cuenta que Jesús nos dio la autoridad a nosotros para gobernarlo a Él, no que el pecado nos gobierne a nosotros. No podemos decir: ay, es que no puedo, es que las tentaciones son tan grandes,
y mi carne es tan débil, porque la palabra misma hoy nos va a enseñar que el poder para gobernar, para enseñorear y la autoridad nos lo dio a nosotros, no se la dio al pecado. Pero dice su palabra que el pecado siempre está ahí, acechándonos. Miremos más adelantito en el capítulo 8, una hoja más a su Biblia, en el capítulo 8, el verso 2, dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Me ha qué? Me ha librado. O sea, no somos esclavos, no podemos ser esclavos. Dice en el 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Su palabra nos está diciendo que Cristo Jesús trajo libertad a cada uno de nosotros. Cuando nosotros recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador de una forma real, dice su palabra que Cristo en su muerte y en su resurrección destruyó el poder que tenía el pecado sobre nosotros y nos dio libertad. Cristo, como dice en su palabra, trajo libertad para cada uno de nosotros. Y es nosotros los que tenemos que tomar la decisión. Porque dice su palabra, más adelante creo que lo vamos a poder ver, dice Jesús en una enseñanza que es esclavo cada uno a quien decide obedecerle. Si nosotros le obedecemos al pecado y hacemos todo lo que Él quiere, como dice su palabra, nos prestamos a Él, vamos a ser esclavos del pecado. Y si nosotros escogemos obedecerle a Cristo, vamos a ser esclavos pero de Cristo. La diferencia es que, como dice en su palabra, la dádiva del pecado es muerte y la dádiva de Jesús es vida eterna. Ahí sí, la palabra nos está diciendo, escojamos nosotros esclavos de quién vamos a ser. Lo que tenemos que saber es, ¿qué me va a dar Jesucristo si soy su esclavo? Una vida eterna, un reino nuevo. Pero ¿qué me va a dar a mí como consecuencia el pecado? Muerte y destrucción. Yo sé que muchos de nosotros hemos visto a mucha gente siendo esclavas del pecado. Porque una cosa es, ¿verdad? A un principio dije, nadie somos perfectos. Todos tenemos como un origen pecaminoso y estamos tentados al pecado. Pero una cosa es caer, pero arrepentirme y pedir perdón. Que ser esclavo significa que nosotros tomamos como hábito una práctica del pecado. Y eso es lo malo, practicar el pecado y convertir el pecado en un hábito en mi vida. Lo hago hoy, lo hago mañana. Dice su palabra que tengamos cuidado, porque ¿qué hace el pecado en nuestra conciencia? Dice que la entenebrece, pone oscuridad total y quita sensibilidad. Si se da cuenta, cuando nosotros fallamos al Señor, cuando hemos cometido un pecado, porque yo creo que en esta vida no hay nadie que no haya cometido pecado. La palabra del Señor, los grandes siervos del Señor nos muestra que cometieron pecado. El rey David, ¿verdad? Como dice su palabra, hombre conforme al corazón de Dios, la Biblia nos enseña sus pecados, pero no lo practicó, sino se arrepintió y pidió perdón. Pero cuando nosotros venimos a ser hábito del pecado, nos insensibiliza y perdemos nosotros la libertad de hacer lo que nosotros queremos, sino que entramos en una
actitud donde el pecado nos gobierna, nos atrapó y terminamos haciendo todo el deseo del pecado. Y miramos, como decía al principio, podemos ver muchas personas que hoy son esclavas del pecado. O podemos ver a muchas personas que están pagando las consecuencias del pecado, porque el pecado nos quiere destruir. Después que nos lo enseña que es deleitoso, que es bueno practicarlo, al final el propósito de él es destruirnos y matarnos. Es nuestro mayor enemigo el pecado, porque nos quiere destruir y de él es que nos tenemos que cuidar. Vemos muchos hombres, muchas mujeres que están pagando hoy las consecuencias porque convirtieron su pecado en un hábito y los atrapó. Y hasta el día de hoy nos podemos dar cuenta que no pueden salir. A esto se refería Jesús en Juan 8. Quiero que nos vayamos a San Juan 8. Lo voy a leer desde el 31. Si usted cree que tal vez doy muchos versículos bíblicos, para más rápido lo podemos ver aquí en las pantallas. Y si vamos al mismo nivel, pues gloria al Señor. Amén. Dice en el verso 31, a esto se refería el Señor, y dijo entonces Jesús a los judíos, 8:31, que habían creído en él. Si vosotros permaneceréis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. A esto se refería Jesús, ¿verdad? Cuando le decía, todo aquel que hace pecado, significa que todo aquel que practica el pecado una y otra vez y no se arrepiente y sigue, dice su palabra, ya es esclavo del pecado. A todo lo que nosotros obedecemos, de él somos esclavos. Algunos podrán decir que nosotros estamos esclavizados en la iglesia, tenemos reuniones, que porque tanto, pero no se dan cuenta, ¿verdad? Que indirectamente también son esclavos. La única diferencia es que son esclavos del pecado, de su carne. Pero la palabra de hoy es, escojamos nosotros a quién vamos a obedecer. Recuérdense, a un principio la palabra nos estaba diciendo, nos dijo bien claro que Jesucristo trajo libertad. En su muerte y en su crucifixión, Cristo a nosotros nos dio la autoridad para poder gobernar nosotros al pecado y no que el pecado nos gobierne a nosotros. Pero dice su palabra que Jesús solo vino a quitarle poder al pecado. Jesús solo vino a destruir. Jesús solo vino a incapacitar al pecado para que se enseñoree de nosotros. Pero el pecado siempre está detrás de nosotros, acechándonos como un león rugiente, viendo a qué horas nosotros le abrimos la puerta, pasa adelante y nos hace ser sus esclavos. La palabra del Señor dice que Jesucristo lo incapacitó. Jesucristo le quitó autoridad y dio la autoridad y el poder a nosotros, pero dice su palabra que Él siempre está. Él no fue destruido del todo. Él está esperando a qué horas nosotros caemos. Vayámonos a Romanos 7:17, otra vez a la misma palabra. Romanos 7. Pareciera que el pecado le quitaron poder, pero tiene un pie sobre nosotros. ¿Y sabe cuál es la parte que es como para el pecado? Como dice su palabra, no presentemos vuestros miembros al pecado. ¿Saben cuál es la parte débil donde el pecado nos insta a cada uno de nosotros? Es nuestro cuerpo, la carne. La palabra dice, ¿verdad?, que las obras de la carne se dan a conocer y las obras del Espíritu también se dan a conocer. Dice en Romanos 7:17,
Eso lo decía el apóstol Pablo, dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y eso lo decía el apóstol Pablo, uno de los hombres importantes en la Biblia que escribió y conocemos su historia. Y él decía, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Quiero leerles el verso 23, dice, él mismo decía, el verso 23, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Si nos damos cuenta, como decía el apóstol Pablo, y me imagino que ese hombre tan lleno del Jesús, él pudo discernir, él se pudo dar cuenta cuál era el pecado que lo acechaba, a qué estaba inclinado él, pero él pudo percibir nuestro origen pecaminoso. Jesús lo destruyó y destruyó su poder, pero el pecado siempre está, como dice el apóstol Pablo, morando en cada uno de nosotros. Y debemos cuidarnos, debemos conocerlo, debemos conocer sus artimañas, cómo es que nos engaña para que caigamos en él. Dice su palabra, vámonos a Santiago 1. Cuando nosotros en algún momento cometemos pecado, lo que tenemos que hacer es luego arrepentirnos y irnos delante del Señor. Dice su palabra que el Señor es bueno y es justo, es fiel, y que a todo aquel que se arrepiente, Él lo perdona. No es que no vayamos a cometer pecado, no es que, ya cometió pecado, es hijo del diablo. No se trata de eso. Se trata de que si caemos, como dice su palabra, 7 veces cae el justo, más se vuelve a levantar. Pero lo importante es arrepentirnos y discernir, como discernía el apóstol Pablo, cuál era su origen pecaminoso. Porque él mismo lo descubrió y él decía, pobre de mí, si queriendo hacer lo bueno no lo hago, porque el pecado mora en mí. Y nos motiva, nos insta a hacer lo malo. Pero dice en Santiago 1:12, 1:13, Santiago 1:13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. No es Dios quien nos pone la tentación. Su palabra está siendo bien clara. Es el pecado que mora en nosotros. Dice el 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. De nuestra propia concupiscencia, de nuestro origen pecaminoso. Y dice en el 15, entonces, la concupiscencia, el mal que está en nosotros, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto sí desciende de lo alto, del Padre de las luces. Pero el pecado no. Lo malo no viene del Señor ni de lo alto. No digamos nosotros cuando somos tentados o inclinados a hacer lo malo, ¿verdad? A veces que hemos escuchado que decimos, Señor, líbrame, ¿verdad? Señor, aléjame de las tentaciones. ¿Quién es el que se tiene que alejar cuando la tentación llega a su puerta? Nosotros. El Señor a nosotros nos dio la libertad del señorío, dice su palabra. El pecado no tiene poder, solamente pasa encima de nuestra voluntad. Si yo quiero hacerle caso al pecado, entonces sí, el pecado va a entrar y va a ser de las suyas. Pero no digamos al Señor cuando estamos en medio de las tentaciones, en medio de que estamos tentados a hacer lo malo, inclinados a hacer lo malo, de decirle al Señor, Padre, aléjame las tentaciones. Somos nosotros los que tenemos que tomar la decisión, si amamos a Dios, de decirle no y cerrarle las puertas.
huir de las tentaciones. Yo creo que hay momentos donde dice su palabra, vamos a tener la capacidad para resistir, ¿verdad? Y pararme firme y decirle al pecado, no, no lo voy a hacer, ¿verdad? Estoy firme, pero hay momentos que ni siquiera tenemos la resistencia. Va a ser mejor que ahí nos vayamos y huyamos. Si sabemos que no le vamos a poder decir que no a las tentaciones. Me recuerdo una vez, y a mi esposa no le gusta que hable del pasado, pero va contra la prédica, y yo sé que es muy claro, y ahora digo yo, como el Señor, ¿verdad? En su momento, cuando Él sintió que no estaba preparado para resistir, huyó. Y veo la palabra y me recordaba de esto. Me recuerdo, si todos lo conocíamos, lo conocemos o lo conocimos, sabíamos que tomaba. Y me recuerdo que cuando estaba en el proceso de no seguir tomando y había tomado la decisión de ya no hacerlo, me recuerdo que para una feria nosotros veníamos y estaba el grupito con el que él siempre lo hacía. Y me recuerdo que nos paramos un ratito y él vio, no me dijo exactamente quiénes, pero después me lo comentó y me dijo, sabía que o me iban a molestar y por capricho y por decirme algo yo me iba a ir y les iba a demostrar que eran mentiras, o sabía que me iban a convencer o no sé, pero en su momento me dijo, vámonos por el otro lado. Y salimos a la casa y dimos la vuelta y no pasamos por donde ellos estaban. Pero qué sabio fue o qué oportuno es el Señor cuando nos ayuda, que si nosotros no tenemos la capacidad para resistir, para decir no al pecado, es mejor huir, es mejor. Pero ahí en la palabra del Señor nos está diciendo, cerrémosle las puertas al enemigo. Si es preciso huir, huyamos. Y si tenemos la resistencia para decir no, no lo voy a hacer y pelear contra el pecado, la palabra del Señor dice, el apóstol Pablo conoció su pecado. Y sabemos que la concupiscencia es lo que viene de adentro de cada uno. Si nos damos cuenta, no todos les atrae el mentir. Sabemos que la mentira es un pecado. El tomar vino, el emborracharse es pecado. Lo sabemos. El adulterio, la fornicación son pecados que están allí viendo cómo nosotros, como hijos de Dios, caemos. Pero hay que reconocer cuál es mi concupiscencia, cuál estoy atraído yo a hacer y huir. Y si alguno dice, pues para mí la mentira no me motiva, o sea, no me llama la atención, para otros sí. Cuando la mentira esté tocándole a la puerta diciéndole, ve y miéntele, debemos de huir, decirle que no. Y como nos damos cuenta, el adulterio y la fornicación podemos decir, no es lo mío, a mí ni me interesa, para otros sí. Pero nosotros tenemos que saber cuál es el pecado que nos acecha, cuál es la inclinación, el deseo que mantenemos por hacer lo malo. Pero como dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? Es el Señor el que nos da la libertad. Y cuando nos demos cuenta, ¿verdad? Que hemos resistido, que hemos huido, dice la palabra del Señor, la dádiva de Jesucristo es vida eterna. Así que es tiempo de meditar nosotros, ¿verdad? Yo preguntaba a alguien, ¿cuál es el deseo que mantengo constante en mi vida? Que yo sé que está ahí acechándome, o que yo estoy peleando contra eso. Alguien también me decía hace poco, estoy luchando con mi carácter. Pero lo bueno de que nosotros, ¿verdad? Nosotros decimos, es mi conciencia. Decimos nosotros. Pero es bueno cuando nos damos cuenta que hemos caído una vez más, porque nuestra conciencia aún no ha perdido sensibilidad, aún nos redarguye, aún el Señor nos está hablando y nos dice, no lo hagas otra vez, no lo hagas otra vez. Eso es bueno, porque dice su palabra que cuando el pecado gobierna, se entenebrece la conciencia y pierde sensibilidad. Hay malos que no creen y no reciben, piensan que no están haciendo lo malo, porque su conciencia ya está insensible. Pero nosotros sí sabemos cuándo estamos haciendo lo malo, y eso es bueno. El pecado nos acecha,
y está a la puerta, como un león rugiente. Pero una cosa es que un león ande acechando a una presa, que atraparlo y destruir. Todos estamos siendo vigilados como por un león que anda detrás de nosotros. Somos presas para él, y él quiere ver en qué momento nos quedamos solos, en qué momento perdemos fuerza, en qué momento le abrimos las puertas. Pero, oasis de Dios, si amamos a Dios, cerremos toda puerta al pecado. Digámosle no al pecado. Dice su palabra, ¿de quién queremos ser esclavos? Dígale al que está a la par, ¿de quién quiere ser esclavo usted? ¿De Jesucristo o del pecado? Solo le recuerdo, dígale, que la consecuencia de Jesús es vida eterna. Y la consecuencia del pecado es muerte eterna también. ¿Qué quiere? Dígale. Vámonos a Génesis 4. Génesis 4. Ya vamos a terminar, para que no se duerma. Génesis 4:7. Aquí confirma la palabra quién tiene el poder para decir que no. Génesis 4:7 dice: si bien hiciereis, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está... ¿En dónde está el pecado? A la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Esta palabra el Señor se la dio a Caín, advirtiéndole a Caín, diciéndole: el pecado está a la puerta. El Señor advertía a Caín que estaba a punto de ser gobernado por el pecado. Y dice su palabra, el deseo del pecado, le dijo Dios a Caín, el deseo del pecado te lo doy a ti. ¿Cuál cree usted que era el deseo del pecado? Gobernar a Caín y gobernar a todo hombre, gobernarlo a usted y gobernarme a mí. Ese es el deseo del pecado. Pero Dios le dijo a Caín, el deseo del pecado te lo doy a ti. Tú vas a gobernar al pecado, tú vas a enseñorear al pecado, no el pecado a ti. Y nos damos cuenta, en la historia de Caín, sí lo gobernó el pecado. A pesar de que Dios le dijo, el pecado está a la puerta, te está tocando, te va a destruir. Y sabemos, la historia de Caín se convirtió en un homicida porque mató a su hermano. Y dice su palabra que doblemente el Señor lo juzgó y le dijo: errante serás por toda la tierra. Y hay misterios, no se sabe, yo no soy quien para decirlo si obtuvo o no salvación, pero se convirtió en un homicida. Y la palabra del Señor dice que ningún homicida entrará en el reino de los cielos. Pero esta palabra nos dice a nosotros y nos confirma: ¿quién tiene el poder para decirle que no al pecado? Nosotros. ¿Quién toma la decisión si lo hace o no lo hace? Nosotros. Dios ya hizo su parte. Dios lo destruyó. Dios lo incapacitó. Pero lo demás es de nosotros. Tomar la decisión. ¿Lo hago? ¿Le presto mi cuerpo al pecado? ¿Lo dejo entrar a mi vida, que me gobierne, me destruya y me quite la salvación? ¿O le digo no? Y le digo sí a Jesucristo, obedeciéndolo a Él. Dice su palabra, claras son las obras de la carne cuando hay pecado. ¿Cuáles son las obras de la carne cuando hay pecado? Fornicación, adulterio, lascivia, borrachera, herejías y todo eso. Contaminación, ya lo sabemos. Y claras son las obras del Espíritu cuando se obedecen al Señor, que es amor, paciencia, mansedumbre, fe, templanza. Nosotros sabemos a qué le estamos obedeciendo al pecado. Yo miro en la Biblia dos historias donde usted se va a dar cuenta y donde usted podrá, como decía el apóstol Pablo, poder hoy
cerrarle las puertas al pecado, pero sobre todo darse cuenta en qué área el pecado le está tocando. Yo sé que no es igual uno para el otro. Yo sé que tal vez muchos jóvenes están tentados a ver pornografía, porque el mundo se las da. Y cuando se inclina a eso, el pecado está allí. Pero el Señor hoy nos está diciendo a cada uno de nosotros que ya es tiempo, como el apóstol Pablo, de discernir dónde me está tocando a mí, en qué me está poniendo el deseo. Recuérdese que eso no viene de Dios, viene del mal que mora en nosotros, que es el pecado también. Quiero que miremos un ejemplo en Marcos 6. Y esta sí es la penúltima para que no se me vaya a dormir. No se va a dormir, ¿verdad? La honra y la gloria démosela al Señor, ¿verdad? Y cuando nosotros amamos su palabra, como dije a un principio, para todo hay tiempo. Y no se lo estoy diciendo porque veo que se está durmiendo, hoy miro que está poniendo atención. Pero dice su palabra que para todo hay tiempo. Pero este no es el tiempo de dormir, este no es el tiempo de hablar, este es el tiempo de escuchar. Porque dijo Jesús que conociendo su palabra somos verdaderamente libres. Amén. Y yo declaro que en el nombre de Jesús usted hoy se va a ir ganándole la batalla al pecado. Amén. Cerrando toda puerta al pecado, porque usted que está aquí no va a ser siervo del pecado, usted va a ser siervo de Jesucristo. Amén. Marcos 6. Vamos a ver una historia. Vamos a empezar desde el 14 hasta el 29. Dice Marcos 6, 14. Oyó el rey Herodes. ¿Quién ha conocido la historia del rey Herodes? Un rey malo, pero era un rey. Oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio. O sea, él oyó, ¿verdad? Jesús andaba por ahí y él lo escuchó. Y dijo el rey Herodes: es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Otros decían: es Elías, y otros decían: es un profeta, o alguno de los profetas. Pero el rey Herodes, otra vez al oír esto, en el verso 16, dijo: este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Porque el mismo Herodes, ese mismo rey, había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer, porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías, la esposa del hermano, que ahora estaba con el rey Herodes, le acechaba y deseaba matarle y no podía. Solo me detengo un ratito ahí. Herodías era mujer de Felipe, esposa de Felipe, pero el rey con su autoridad le gustó y se la quitó y se la llevó para su casa, o ¿qué es la casa del rey? Su palacio. Y dice que Herodías, ella, me parece ser el pecado andando, porque dice que Herodías odió a Juan el Bautista, porque el Juan Bautista llegó con el rey Herodes y le dijo: no te es lícito tener la mujer de tu hermana. Y esta mujer se enojó, de tu hermano, perdón. Y esta mujer se enojó, pero dice la palabra que esa mujer lo llegó a odiar y lo acechaba. ¿No es así el pecado? El pecado nos odia y nos acecha para querer destruirnos. No es que el pecado se parezca a la mujer, pero esa mujer sí era el pecado. Dice, ¿en qué verso vamos? 19, ¿verdad? Porque Herodes, mire usted, a pesar de ser un rey malo, él temía a Juan. Él no quería hacerle daño a Juan, porque lo temía, dice, sabiendo que era varón justo y santo. A pesar de que el rey Herodes era malo,
Él creía que Juan el Bautista era justo y era santo porque le estaba diciendo la verdad y le guardaba a salvo. Él no le quería hacer ningún daño, solo lo encarceló, pero él en su mente decía, no le voy a hacer daño, dice, y lo puso a salvo. Y dice que cuando Juan le hablaba, dice, se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. O sea, le era agradable Juan. Pero venido un día oportuno, yo quiero que observe esta parte, por favor. Así como me habló a mí, yo sé que el Señor le va a hablar a usted. Pero venido un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos, a los principales de Galilea, entrando la hija de Herodías, la mujer que en sí era el pecado andando, como dijimos, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha, ya vieron que nuestras palabras nos atrapan. Decía Kelly en su reflexión, todo lo que digamos os será hecho. Y esto le pasó a él. Y dice, y dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras que yo te lo daré. Porque le gustó su danza solamente. Y le juró, todo lo que me pidas te daré hasta la mitad de mi reino. Lo cautivó, lo incitó, porque así es el pecado. Ya vieron que estas mujeres eran el pecado. Y él se presentó, imagínense ustedes, una bailarina delante del rey, él con su bocota que tenía que hablar, así como decimos muchas veces nosotras, le dijo, todo lo que me pidas te doy. Pero como ellas eran el pecado, ellas eran malas, dice en el verso 24, saliendo ella le dijo a su madre, ¿qué quería hacer su madre al principio? Acechaba, odiaba a Juan y lo quería destruir, y ahí le vino su oportunidad. Y le dijo a su madre, ¿qué pediré? Y ella le dijo, la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo, quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho porque mirábamos que él no le quería hacer daño a Juan. A él sus palabras lo dejaban quieto porque estaba conociendo la verdad a través de Juan. Pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Solo quiero que nos detengamos un momento acá. ¿No es el pecado así? El pecado se presenta deleitoso para nuestros ojos, para nuestros oídos, para nuestro cuerpo. Por eso dice, no nos prestemos nuestros miembros al pecado. Una simple bailarina lo atrajo. Pero quiero que reconozcamos algo. ¿Qué decía en Santiago 1:14? La concupiscencia da a luz y trae el pecado. ¿Cuál era la concupiscencia del rey Herodes? Lascivia. Tenía deseo por lo que no era de él. Y una mujer, una bailarina, se le presentó y lo cautivó. Pero dice esa palabra, él no quiso desecharla. ¿Acaso no nos decía así la palabra anterior? Cuando venga el pecado, usted tiene la libertad para decirle, no quiero. ¿Qué era Herodes? Un rey. No tenía la autoridad para decirle, te desecho lo que me estás pidiendo, no te lo puedo dar. ¿No era un rey? Pudo decirle, discúlpame, me retracto de mi palabra y no lo quiero cumplir. Él tuvo la oportunidad de decirle al pecado que no quería hacerlo. Pero dice su palabra, él no quiso desecharla. ¿Cuántas veces a nosotros nos ha pasado así? Llega el pecado, nos atrae y decimos, es demasiado bueno para el pecado para decirle que no. Como nosotras las mujeres, cuando yo sé que la mayoría de mujeres quisiéramos no comer mucho, ¿verdad? Porque son las consecuencias. Pero aquel plato tan exquisito, y decimos, ¿cómo voy a decir hoy que no? No lo desecho, ¿verdad? Y me lo como. Y después sufrimos las consecuencias. Pero tenemos la autoridad para decir que no. Y el rey era rey, tenía la autoridad. ¿Qué le iba a pasar a un rey? Si una bailarina, ¿qué iba a pasarle a él? Nada. Pero dice, no quiso desecharla. Y dice en el verso 27, y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. La complació. Hizo lo que el pecado quería, matar a Juan. Y otra vez les repito esta palabra.
Es un misterio, no soy quien para decirlo. Lo único que le puedo decir es que la palabra dice que ningún borracho, ningún adúltero, ningún fornicario entrará en el reino de los cielos. Esa dice su palabra. ¿Vale la pena perder nuestra salvación por un pecado? ¿Valió la pena para el rey Herodes perder su salvación? Si no sé si la perdió, pero ¿valió la pena hacerle caso a una bailarina? Era una bailarina y pudo haberle dicho que no. Y pasó que mandó a decapitar al profeta mayor de la palabra del Señor. El verso 28 dice, el guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha, y la muchacha la dio a su madre. Cuando oyeron esto, sus discípulos vinieron y tomaron su cuerpo y le pusieron en un sepulcro. Pero yo lo que quiero que usted entienda, que comprenda en esta palabra, porque el Señor me hablaba a mí. Él era rey. Tal vez nosotros no somos reinas ni reyes, ¿verdad? Pero sí tenemos la autoridad de un rey delante del pecado para decirle te desecho. Si no puedo, huyo, pero yo no quiero ser tu esclava. Yo quiero ser esclava del Señor. Es tiempo, dice su palabra. Otro ejemplo parecido, y este sí es el último, nos vamos a ir a Génesis 39. Génesis 39, y este es José. ¿Quién conoce la historia de José? El que fue encarcelado, el que se enamoró, la esposa también del faraón. Ya conocemos la historia, pero lo vamos a leer un poquito en el Génesis 39. Vamos a leer el verso 7. Les voy a leer el verso 4 y no les quiero repetir. ¿Verdad que conocemos la historia de José? Entonces ya la saben, solo quiero leerles el verso 4. Dice, después de todo lo que le pasó a José, dice en el verso 4, así halló José gracia en sus ojos y le servía. Ese fue al faraón. Y él le hizo mayordomo de su casa y le entregó su poder, en su poder todo lo que tenía. José también recibió poder. Recuérdense cuál fue el poder que recibimos nosotros en Jesucristo. Poder para gobernar al pecado. Y dice su palabra que Faraón le entregó poder a José. Le dio mayordomía y le dio autoridad. Y voy al verso 7, pero le pasó algo a José, que era hombre de Dios. Como decimos, el pecado anda viendo más, sobre todo a los hijos de Dios, viendo a ver cómo los destruye, cómo caen y cómo los gobierna. José era otro siervo del Señor. Y dice en el verso 7, pero siempre el pecado. Aconteció después esto, que la mujer de su amo, la mujer del faraón, puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y usted también sabe la historia y no se la voy a repetir. José era un hombre íntegro, ¿verdad? José quería serle fiel al Señor, llevaba principios, era hijo de un patriarca, de un hijo de Dios. Llevaba él el deseo de obedecerle al Señor, pero siempre el pecado se le presentó. Y la esposa de su amo le propuso que estuviera con él. Pero ¿qué hizo este hombre a diferencia del rey Herodes? Dice su palabra que en el verso 11, aconteció después que se negó y ella no hallaba cómo hacer, porque el pecado es insistente. No crea que el pecado le va a tocar una sola vez y va a decir, bueno, mejor me voy. El pecado tiene una puerta, tiene un pie siempre en nosotros y no nos va a dejar. Las luchas son diarias. Las luchas son diarias. Y dice en el verso 11, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de casa ahí. Y ella lo asió por su ropa, diciendo, duerme conmigo. Entonces él le dejó su ropa en las manos de ella, pero a diferencia de Herodes, dice la última palabra, huyó y salió. El pecado fue igual, se les presentó de la misma forma. Los dos tenían el poder para decir no, pero yo me imagino que también José
dijo, si me quedo un poco más, caigo en sus garras. Así que, mejor, dice su palabra, huyó y salió de ese lugar. Aunque sea desnudo como sea, pero como dice el pastor, aquí es mejor que digan aquí corrió que aquí murió. Hay que ser inteligentes, hay que ser prudentes, hay que saber las artimañas del pecado. Hay que conocerlo, es malo, es cruel y nos va a querer destruir. Hoy el Señor está diciendo, reconozcamos cuál es el deseo que hemos mantenido. Porque no podemos decir que no hay nada sucio dentro de nosotros, es mentira. El único que no tenía nada en su mente fue Jesús, dice su palabra. Aún el apóstol Pablo decía, pobre de mí, miserable soy, estoy tentado a hacer aquello. Yo no sé cuáles eran las luchas del apóstol Pablo porque no las aclara, pero él sí decía, pobre de mí, a veces hago lo que yo no quiero y lo que quiero hacer, eso hago. ¿Qué es lo que hay dentro de nosotros que nos motiva todos los días a hacerlo? ¿Mentir? ¿Poner en chisme? ¿El licor? ¿La pornografía? ¿La infidelidad? ¿Qué es? Pero hoy el Señor nos está diciendo a cada uno de nosotros, basta ya. Quiero leerles en Primera de Pedro, Primera de Pedro 4:2. A esto se refiere Jesús. Miren, cuando yo escuchaba la palabra santo, yo me imaginaba alguna persona con vestiduras reales, pero santidad a mí me parecía una palabra muy grande para llegar a ser santo. Pero a eso se refiere Jesús, dice, sean santos porque yo soy santos. Pero él se refería, huyan del pecado, no permitan que el pecado los atrape. A esto se refería Jesús, pero dice en Primera de Pedro, capítulo 4, verso 2, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Y esta palabra el Señor nos está diciendo hoy, el verso 3, baste ya. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Basta ya, dice el Señor. Ya es tiempo de dejar de practicar lo malo. Ya es tiempo de dejar de hacer lo malo. Hoy, Señor Jesús nos está diciendo a cada uno de nosotros, baste ya de haber hecho lo malo. Eso tuvo que haber quedado en el pasado. Ahora que usted está aquí y que yo he recibido esta palabra del Señor, pidamos todos los días al Señor que nos ayude a no complacer al pecado, a no prestarnos al pecado. Recuérdese, el pecado trae consecuencias, trae destrucción, trae muerte eterna. ¿Vale la pena? ¿Vale la pena seguirle su juego? ¿Vale la pena caer en él? No vale la pena, pero vale la pena obedecerle a Cristo, hacer su voluntad. Termino con esta palabra en Santiago 1 de nuevo. Y quiero leerles solamente el verso 12. Las pruebas y las tentaciones van a estar todos los días porque el pecado mora en usted y el pecado mora en mí. Y moró en el apóstol Pablo, y moró en David, moró en el rey Herodes y en José. Pero dice su palabra en Santiago 1, el verso 12. ¿Qué dice? Leámoslo juntos. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Amén. Bienaventurado el hombre que soporta la tentación. Bienaventurado José, que soportó el decir, mejor que hablen mal de mí, mejor que me echen preso, mejor que esa mujer diga
que le hice algo malo porque salí desnudo, lo que sea, pero él dijo: yo obedezco a Dios, yo hago lo correcto. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Yo sé que muchas veces no es fácil, yo sé que no es fácil cerrarle las puertas, porque el pecado es, como dice su palabra, se ve interesante, incita, le presenta un deleite grande. Pero hoy el llamado es para cada uno de nosotros: basta ya, obedezcamos a Dios. Tal vez esta palabra no es para ministrarle, pero es una palabra que le trajo una enseñanza muy importante en su vida. Para mí, esta palabra trajo bendición en mi vida y me pude dar cuenta que conociendo las mañas, conociendo lo malo, conociendo que está siempre ahí y sabiendo que Dios me dio la autoridad a mí, me llena de bendición, de saber que puedo decir no lo voy a hacer, saber que mejor me quedo callada y saber la promesa del Señor: recibiremos una corona de justicia, recibiremos por obedecer a Cristo una vida eterna en el cielo. ¿No es bendición conocer la palabra? Y en algunas veces, yo me imagino, no sé usted, yo creo que sí, algunas veces hay que huir. Pero va a llegar un proceso en nuestra vida que ya no vamos a necesitar huir, sino resistir y pelear. Decirle: no lo voy a hacer. De ponerme enfrente y decirle: yo tengo la autoridad para decir que no me voy a comer ese plato de comida. No voy a ir a poner en chisme a mi amiga. No me voy a prestar. No voy a levantar falsos testimonios. No lo voy a hacer. Si es pecado ver a alguien, no lo voy a ver. Y si lo miro, pues, como dije a un principio, va a haber un momento en que no vamos a tener que salir huyendo, porque ya hemos pasado la tentación, ya eso no nos va a atraer, dice su palabra. Pero hoy cuidémonos. Cierre sus ojos ahí donde está. Esta palabra va a ser de bendición para su vida, como lo fue para mí. Es bueno conocer palabra, es bueno decirle al pecado: tú no tienes poder ya. En su palabra dice que el deseo tuyo me lo dio a mí, dígale. El deseo del pecado, de gobernarlo a usted y a mí, el Señor nos lo dio a nosotros. Ciérrele las puertas al pecado. Cierre toda puerta al pecado. Dígale al Señor: yo quiero ser tu sierva. Yo quiero ser tu siervo. Padre, muchas gracias. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias, Papito Celestial. Si usted quiere, en vez de hacer hábitos malos, hacer hábitos buenos, yo quiero que en esta mañana usted se ponga de pie, si está en condiciones para poder hacerlo. Póngase de pie, siendo obediente al Señor, y dígale: Papito, dame las fuerzas como José. Ayúdame a vencer toda tentación. Ayúdame a cerrar toda puerta. Sé que el Espíritu Santo ahí donde está, si usted se ha sentido redarguido, si usted se ha sentido muchas veces que el Espíritu Santo lo está regañando por lo que habló, por lo que obró, por lo que hizo, hoy siéntase dichoso, porque su conciencia, el Espíritu Santo está allí queriendo hacerle ver que el pecado lo está acechando. Siéntase contento, pero malo es aquel que haciendo lo malo no se da cuenta que está haciendo lo malo, que ya se hizo insensible. Eso es malo. Pero yo sé que usted está aquí y yo sé que su conciencia y la mía aún no está entenebrecida, no va a estar entenebrecida jamás. Que tenemos la gracia del Señor, que es su Espíritu Santo. Dice su palabra que lo que la ley no pudo en el antiguo pacto, la gracia de Jesucristo y su Espíritu Santo sí logró revestirnos de poder.
Lo que en la palabra no pudo hacer, Jesús lo vino a hacer. Gracias, Señor. Levante sus manos ahí donde está. Levante sus manos y dígale: Señor, ayúdame. Tómese su tiempo ahorita. Dígale: Señor, quiero ser obediente a ti. Ayúdame en el nombre de Jesús. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame. Dígaselo con toda la integridad de su corazón. Renuévame. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Sí, Jesús. Renuévanos, Jesús.